Tenemos la interfaz lista que tiene un boolean para verificar si la lista está vacía, un int que obtiene la longitud de la lista y accede al dato en la posición especificada. También accede al dato que coincide con el dato especificado. Tiene para insertar un dato al final de la lista, insertar un dato en la posición especificada, insertar un dato al inicio de la lista, insertar todos los elementos de otra lista al final de esta lista. Tiene la opción de eliminar la primera ocurrencia de un dato en la lista y elimina el dato en la posición especificada. Elimina el último dato en la lista. Elimina todos los elementos de la lista y busca la primera ocurrencia de un dato en la lista. También busca la posición de la primera ocurrencia de un dato en la lista. Compara dos elementos ubicados en la posición especificada y compara la lista original con otra lista. Tenemos un nodo inicial de lista y una referencia al siguiente nodo de la lista. Operaciones básicas de lista, un constructor que inicializa la lista vacía y un constructor privado para el uso interno de la clase. Verifica si la lista está vacía y hace un return de true si la lista está vacía y un false si no lo está. También obtiene la longitud de la lista y hace un return de la cantidad de elementos de la lista. Si la lista está vacía, su longitud es 0. La suma 1 por el nodo actual y llama recursivamente para el resto de la lista. Accede al dato de la posición específica y la posición del dato a acceder. Y devuelve un return el dato en la posición especificada si existe. Si la posición es 0, se devuelve el dato en el nodo inicial. Si la posición no es 0, se accede recursivamente al siguiente nodo. Accede al dato que coincide con el dato especificado y da un return para el dato buscado existente. Si el dato está en el nodo inicial, se devuelve. Si el dato no está en el nodo inicial, se busca recursivamente en el resto de la lista. Tenemos otro método para devolver una presentación de cadena del contenido de la lista y un return en una cadena que representa la lista. Si hay más elementos en la lista, se agregan a la representación de la cadena y devolvemos un return de reporte. Tenemos operaciones de inserción y eliminación. Inserta un dato al final de la lista. Si la lista está vacía, el nuevo dato se convierte en inicial. Y si la lista no está vacía, se inserta el dato al final recursivamente. Método de insertar un dato en la posición específica. Paran de dato el dato a insertar y un post la posición en la que se requiere insertar. Devuelve un return de nada y dice si la lista está vacía y la posición es 0, el dato se convierte en el inicial. Si la posición es 0, se inserta el dato y se recorren los elementos. Si la posición no es 0, se inserta recursivamente en la siguiente posición. Inserta un dato al inicio de la lista y un param dato, el dato a insertar y devuelve un return de nada. Inserta el dato en la primera posición.
inserta todos los elementos de otra lista al final de esta lista. Comparan otra lista, la lista de la cual se van insertando los elementos. Inserta cada elemento de la otra lista en esta lista. Un método para eliminar la primera ocurrencia de un dato en la lista. Si el dato está en el nodo inicial, se elimina y se ajustan las referencias. Si el dato no está en el nodo inicial, se busca recursivamente en el resto de la lista. Un método para eliminar todas las ocurrencias de un dato en la lista. Elimina todas las ocurrencias del dato hasta que no queden más en la lista. Se detiene cuando no se encuentra más el dato en la lista. Un método para eliminar el dato en la posición especificada. Si la posición es 0, se elimina el dato y se ajustan las referencias. Si la posición no es 0, se elimina recursivamente a la siguiente posición. Un método para eliminar el último dato de la lista y devuelve un return el dato eliminado si existe. Se busca el último nodo de la lista, se elimina la referencia al último nodo. Un método para eliminar todos los elementos de la lista. Elimina todas las referencias, dejando la lista vacía. Un método de búsqueda y comparación. Busca la primera ocurrencia de un dato en la lista y si el dato está en el nodo inicial, devuelve true y busca recursivamente en el resto de la lista. Un método para búsqueda de la posición en la primera ocurrencia de un dato en la lista y devuelve un return de la posición del dato si se encuentra, -1 si no se encuentra. Si la lista está vacía, devuelve -1. Si el dato está en el nodo inicial, su posición es 0. Busca recursivamente en el resto de la lista y si se encuentra el dato, ajusta el índice. Método para comparar dos elementos ubicados en las posiciones específicas y comparar los elementos en las posiciones. Un método para comparar la lista original con otra lista. Compara los elementos en cada posición de ambas listas y termina el bucle si encuentra alguna discrepancia.